tardes. Buenas tardes, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, también. Bueno, vamos a empezar con la tutoría 4. Le estoy compartiendo mi escritorio, no sé si puede ver la presentación. Sí se puede ver. Ok, excelente. Vaya, para comenzar con esta tutoría, lo primero que vamos a hacer es un repaso de lo que estuvimos hablando el día miércoles. Un repaso con preguntas y respuestas y después vamos a trabajar algunos ejercicios. El objetivo de los ejercicios son bastante sencillos y será que ustedes puedan aplicar los pasos de la metodología y además pensar cómo pueden utilizar esos ejercicios en situaciones didácticas y adidácticas con los estudiantes, ¿verdad? Así que comenzamos con el repaso y primera pregunta. ¿Cómo definiría qué es una situación didáctica? Si una situación didáctica la podemos definir como una situación de aula o donde hay interacción eh, tanto del docente y el estudiante, pero aquí mayormente es el docente quien provee los conocimientos al estudiante. Muy bien, excelente, ¿verdad? En una situación didáctica existe esa interacción. Básicamente, entonces podemos decir que una situación didáctica es construir un conjunto de condiciones que de forma intencional lo hacemos para que el estudiante pueda adquirir un conocimiento, donde buscamos que el sujeto, es decir, el niño, la persona, el estudiante, pueda interactuar con el medio, ya sea un problema, y así él vaya construyendo su propio conocimiento. Entonces, es ese conjunto de condiciones que nosotros vamos a propiciar de esta manera para que el sujeto actúe con el medio. Vamos con la siguiente pregunta. Dentro de la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau, él especifica dos tipos de situaciones. ¿Cuáles son? Vamos a ver, Nelson. Buenas tardes, Nelson. Hola, hola, Lee. Buenas tardes. Hola, Lee. Ahorita acabo de entrar, no sé si preguntaba algo Ok. o empezando a desarrollar la tutoría. Sí, estamos haciendo un repaso de lo que vimos el día miércoles y es con preguntas y respuestas. Y le preguntaba que cuáles son los dos tipos de situaciones que especifica Guy-Brousseau en su teoría de las situaciones didácticas. ¿Se recuerda? ¿O vemos? Ujú. No sé si se refiere a la situación didáctica y adidáctica. Excelente, muy bien, esas son, ¿verdad? Él plantea estos dos tipos de situaciones, la situación didáctica y la situación adidáctica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la situación didáctica y una situación adidáctica? Sofía. La diferencia radica, como mencionaba al inicio, que en una situación didáctica hay una interacción entre el docente y el estudiante. En cambio, en la situación adidáctica es la parte donde se deja solo al estudiante para que él solo
resuelva, digamos, los ejercicios, él solo construye el conocimiento. Excelente. Básicamente esa es la diferencia, ¿verdad? En una situación didáctica tenemos al profesor, al alumno y pues el profesor con la intención de transmitir al alumno o que él aprenda un conocimiento matemático, entonces diseña actividades y interactúa con el alumno y le ayuda a interactuar con el medio. Pero en una situación didáctica lo deja solo en el proceso, ¿verdad? Para que el alumno él solo pueda interactuar con el medio y así pues descubrir ese saber matemático. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las fases de la situación didáctica que plantea Guy Brousseau en su teoría de las situaciones didácticas? Nelson. Creo, algo me recuerdo que eran como de acción, Muy institucionalización, parece. excelente. Este, y acción. No sé si eran 3. Eran 4, pero vamos a ir. La primera era esa que menciona muy bien, situación-acción. Después era situación-formulación, situación-validación y por último la que mencionó, situación-institucionalización. Vamos a ir viéndolas una por una. Sofía, ¿qué es la situación-acción? Hola, Sofía. Hola, Liz, disculpe, perdí conexión, no sé si se Ah, escuchó ok. lo que dije. No, no la escuchamos. Hoy sí, la escuchamos. ¿Qué es la situación-acción? No, fíjate, bueno, yo no puedo escucharla. No sé si quizás tiene problemas, ¿verdad? Vaya, vamos a definirla entonces. Esta es la primera fase que describe Guy Brousseau en su teoría de las situaciones didácticas de una situación didáctica, que es la situación-acción. Y en esta situación, pues básicamente el estudiante trabaja de manera individual un problema que le asignamos, es decir, el estudiante interactúa con el medio. Entiéndase este medio o medio didáctico como un problema. Para poder resolver el problema, el estudiante tiene que aplicar sus conocimientos previos. Y como dijimos, tiene algunas características. Una es que trabaja de forma individual, aplica sus conocimientos previos. La situación-acción se lleva por medio de una sucesión o una serie de acciones, es decir, prueba una vez, eh, tratar de resolver el problema, no puede, prueba de otra forma y así sucesivamente hasta que llega a la resolución. Esta es una situación adidáctica porque no interviene el profesor, sino que deja al alumno trabajar él solo. Como dijimos la vez pasada, las situaciones adidácticas están dentro de la situación didáctica, como vimos en el recuadro. Entonces, en la situación-acción, si ustedes recuerdan el recuadro, había una acción con el medio y el medio hacía una retroacción y así sucesivamente hasta que se lograba resolver el estudiante por sí solo el problema. Entonces, esa es la primera fase de la
de una situación didáctica, según Guy Brousseau. La segunda fase es la situación formulación. Veamos, Nelson, ¿qué recuerda de esto? También pueden comentar en qué, también puede comentar en qué parte de la metodología del plan Pizarra se puede llevar a cabo esta situación formulación. Ahí sí, le escuchamos. Es como un trabajo entre los estudiantes donde ellos comparten sus conocimientos y quizás se pone en práctica cuando en la parte del plan Pizarra donde se resuelven los ejercicios. Muy bien, ¿verdad? En la situación formulación, pues el estudiante ya es capaz de comunicar lo que ha entendido, ¿verdad? Y como usted dice, trabaja quizás con otro compañero y comunica sus ideas. Cuando ellos están trabajando la solución del problema inicial, puede ser que trabajen de manera individual o que comenten algo con su compañero, así como menciona, que ellos están trabajando la solución del problema. Entonces ahí se puede dar esta situación formulación, donde el estudiante ya es capaz, ya entiende y expresa con sus palabras lo que está tratando de hacer en el ejercicio, sus ideas. Excelente. Vamos con la siguiente fase, que es la situación validación. No sé, Sofía, si puede, le funciona el micrófono o si tiene problemas con el internet. Hola, bueno, no, Hoy, pero no se me hoy corta, sí, porque sí se hoy me sí corta. leímos. Sí, en el caso de la situación validación es la parte, si lo comparamos con el plan Pizarra, es la parte donde se da el soluciona, donde el estudiante expone su solución, digamos, la solución a la que él llegó con el problema que se le presentó y el docente también le presenta la solución que está en el libro y ahí el estudiante valida si el proceso que realizó es correcto o se necesita mejorar. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Entonces ya el estudiante interactuó con el problema, con el medio didáctico, lo trabajó, lo resolvió y él quiere cerciorarse si lo hizo correctamente. Entonces se da la situación validación donde él presenta su solución, justifica por qué la trabajó así y ya el profesor valida su trabajo y se da en esa parte, ¿verdad? Donde se comparte la solución con todos. Vamos con la última, que es la situación institucionalización. Nelson. Veamos, Sofía, ¿qué recuerda usted que es la situación institucionalización? En el caso de la situación institucionalización, siempre comparándolo con el programa ESMATE, con el plan Pizarra, es la parte donde se da la conceptualización, digamos la parte del comprende, donde se trata de dar los conocimientos o los conceptos afines al ejercicio que se ha enseñado, es como conceptualizar el proceso que ya se llevó a cabo anteriormente. Excelente, esa es la situación institucionalización. Entonces ya hasta en el libro pues hay una parte específicamente para esta situación y pues el docente va a ya de manera formal indicarle los conceptos que en el trabajo individual quizás ha logrado comprender de forma práctica el estudiante, pero ahora ya lo va a entender de manera formal.
Vamos a hablar entonces sobre el triángulo didáctico. Dijimos que el triángulo didáctico fue algo que propuso Yves Chevallier, que también era un profesor investigador francés, al igual que Guy Brousseau, y que también junto con Guy Brousseau trabajaron en la teoría de las situaciones didácticas. El triángulo didáctico, ¿quién se recuerda qué es? Bueno, considero de que el triángulo es como la unión del trabajo entre el estudiante, el profesor y el saber, que son los tres puntos clave para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. El triángulo didáctico es eso. Nos explica cómo aprende el estudiante y con los 3 puntos que usted mencionaba, especificando la relación entre esos 3 pilares, por así decirlo, que es el profesor, el alumno y el saber, que es el contenido, ¿verdad? Que el alumno tiene que aprender. En estas relaciones vimos, por ejemplo, cómo cómo se relaciona, por ejemplo, el profesor con el saber. Y dijimos que esta relación se hace por medio de lo que Yves Chevallier llamaba como la transposición didáctica. La transposición didáctica era un proceso en el cual como docentes modificamos el contenido, modificamos el saber y lo adaptamos al nivel de nuestros estudiantes. Porque Yves Chevallier decía de que si nosotros le dábamos un concepto tal cual al estudiante, un concepto complejo matemático, lo más probable es que el estudiante no pudiera comprender la definición de ese concepto y que pues para que el estudiante pudiera comprenderlo, lo mejor era adaptar el contenido matemático a conocimientos previos que el estudiante tuviera y así poder relacionar el nuevo conocimiento con conocimiento anterior y tener una mejor comprensión de este saber que queríamos transmitirle. Entonces, la relación profesor-saber se lleva a cabo por medio de la transposición didáctica, que es ese proceso donde modificamos el contenido pensando en adaptarlo a nuestros estudiantes. Después decíamos que hay otra relación entre el profesor y el estudiante y esta relación se lleva a cabo por medio del contrato didáctico, que es parte de las teorías de las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Y ya les voy a preguntar qué es el contrato didáctico, pero básicamente esa es la relación. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y entre el estudiante y el saber dijimos que la relación tenía que ser la motivación, es decir, el estudiante tenía que estar interesado o interesarse en el saber y parte de ese interés debía fomentarlo pues el profesor. Entonces, en base a este triángulo, Yves Chevallier explica cómo aprende un estudiante, cómo se lleva a cabo ese proceso de aprendizaje. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta sobre qué es el contrato didáctico. Nelson, ¿qué se recuerda que es el contrato didáctico? Oh, lo perdimos, quizás le está fallando el internet. Sofía, ¿usted se recuerda sobre qué es el contrato didáctico? Sí, lo que me recuerdo y lo que tengo entendido que el contrato didáctico es como lo que el docente espera que dé el alumno y lo que el alumno espera que le proporcione el docente. Excelente, así es. Cuando nosotros escuchamos la palabra contrato, para nosotros firmamos un contrato es como un acuerdo. Entonces podemos decir eso, ¿verdad? Que es un acuerdo y lo que usted menciona, donde el docente espera algo de sus alumnos
y sus alumnos esperan algo del docente. Dijimos que este acuerdo puede ser explícito, es decir, el docente indicarles qué espera de ellos, o puede ser implícito, no necesariamente les dice a sus estudiantes qué espera de ellos, sino que por medio del trabajo bajo cierta metodología. Entonces, los estudiantes ya saben cuál es su papel y qué deben hacer, y también el profesor ya sabe qué es lo que los estudiantes van a esperar de él. Así que no necesariamente van a ser reglas que estén escritas, puede ser que por actividades habituales se llegue, por así decirlo, a este acuerdo entre estudiantes y profesores. En el caso del plan pizarra, como hablábamos en la tutoría del día miércoles, como trabajamos bajo cierta metodología, entonces cuando el profesor llega al aula, obviamente los estudiantes esperan algo de él y lo que van a esperar es pues el problema inicial para empezar a trabajar. Y los estudiantes, una vez el profesor les da el problema inicial, el profesor va a esperar de sus estudiantes que ellos intenten resolver este problema. Entonces, básicamente ya hay como un acuerdo de cómo se va a trabajar, qué esperan los estudiantes de nosotros como docentes y qué esperamos nosotros de nuestros alumnos. Guy Brousseau explica que existe este contrato didáctico en el aprendizaje y que no necesariamente es algo malo, pero también hay efectos. Y hablamos un poco de los efectos del contrato didáctico. ¿Cuáles efectos se recuerda? Solo por nombre, los que vimos, alguno que se recuerde. El contrato Topase, también me recuerdo que veíamos el de Jordan, el deslizamiento metacognitivo y me parece que el abuso de analogía. Excelente, muy bien. Entonces vimos esos efectos, el efecto Topase, el efecto Jordan, también vimos el efecto Dienes, el deslizamiento cognitivo y el uso abusivo de las analogías. Vamos a recordar un poquito cada uno de ellos. En el efecto Topase, ¿qué es el efecto Topase? Bueno, dentro de una situación, este efecto se da cuando como profesores guiamos de una manera muy marcada, con preguntas a nuestros estudiantes de manera que los dirigimos para que nos digan la respuesta correcta, pero ellos no usan sus conocimientos previos porque nuestras preguntas son demasiado marcadas, por así decirlo, o casi les damos la respuesta a los estudiantes. Entonces, ellos no usan sus conocimientos previos, sino que simplemente están diciendo lo que esperamos que ellos digan, la respuesta que esperamos obtener de ellos, aunque realmente ellos no entiendan. Entonces, este es un efecto que se da cuando el estudiante quizás no participa mucho, participa poco, y el profesor pregunta y hace otra pregunta más específica y otra pregunta más específica hasta casi darle la respuesta al estudiante. Entonces ahí se está dando el efecto Topase. El siguiente efecto es el efecto Jordan. ¿Qué se recuerda qué es este efecto o de qué trataba? Sí, en este efecto me parece que hablábamos de que era lo que a veces el docente le daba como una regla o que el estudiante debía como memorizar y debe ir aplicándolo tal cual ese método en los próximos ejercicios. O sea, el estudiante ya está limitado que debe realizar ese mismo proceso, pero no se le como impulsa a que él realice un análisis más digamos, más analítico, sino que solo se limita a ese proceso ya dado. Excelente. Entonces memoriza sin saber por qué, para qué o sin mayor comprensión, ¿verdad? Entonces ese es el efecto Jordan. Excelente.
¿Qué es el efecto Dienes? ¿Qué se recuerda? En el caso de Dienes, en este caso se espera que el mismo método que se utiliza para un grupo de estudiantes, ese mismo método debe funcionar para los demás estudiantes. O sea que, por ejemplo, si un docente, perdón, está dando clase, por ejemplo, en la sección A, considera que ese mismo método debe funcionarle para la sección B. Exactamente. Entonces, ahí como docentes decimos, tenemos un instrumento con el que trabajamos, en este caso podría ser el libro de texto, y bueno, pensamos, este instrumento funciona, fue diseñado específicamente para enseñar matemática, entonces pues tiene que funcionar con todos mis estudiantes y no necesito hacer ninguna adaptación. Entonces nos olvidamos de hacer adaptaciones y no recordamos que cada grupo de estudiantes es diferente. Entonces, cuando usamos tal cual el instrumento y lo aplicamos de la misma forma a todos los grupos de estudiantes, entonces se puede estar dando este efecto, porque se supone que si funciona para uno, tiene que funcionar para todos. Pero nos olvidamos de que cada grupo es distinto y pues tanto tenemos que hacer adaptaciones para ello. El siguiente efecto era el deslizamiento metacognitivo. ¿Qué es el deslizamiento metacognitivo? En este tipo de, es en el cual, por ejemplo, a veces el docente lleva un método para enseñarlo en el aula, por ejemplo, cuando va con la guía de mate, pero a veces tal vez el método utilizado no es fácil de comprender para el estudiante. Entonces, lo que ocurre es que el docente en ese momento aplica otro método, quizás incluso improvisado en ese momento, y probablemente ese método no funcione, sino que lleve al estudiante a desviarse más del conocimiento. Exactamente, ¿verdad? Y aquí vimos el ejemplo de la profesora que usó las caritas felices y tristes para enseñar la multiplicación de signos positivos y negativos, ¿verdad? Usamos, quizás nuestro método fracasó, usamos otro método, pero está alejado del conocimiento matemático, como se dice, quizás lo improvisamos en ese momento y al final terminamos confundiendo a nuestros estudiantes. Y por último, vimos el uso abusivo de las analogías. Y es cierto que es bueno utilizar analogías, pero cuando nosotros abusamos de las analogías, esto puede generar ideas o malentendidos, quizás confusión en nuestros estudiantes. Y vimos el ejemplo, ¿verdad? Donde la profesora quería introducir el tema de fracciones. Primero empezó a hablar de un plato de comida, de los ingredientes del plato de comida, que los vegetales no nos los podíamos comer enteros, entonces se parten, hace énfasis en que se parte un vegetal y después utiliza otra analogía sobre quebrar un plato y después quebrar una taza y al final, al usar tantas analogías, quizás el estudiante quede confundido, no se llega al punto que se quería transmitir la idea y pues puede tener consecuencias porque el estudiante ya no logra relacionar de qué se trataba la analogía con lo que nosotros queremos enseñarle. Y ese sería otro efecto del contrato didáctico. Esto fue lo que vimos el miércoles, entonces terminamos con el repaso que íbamos a hacer. Ahora vamos a trabajar algunos problemas. En esta parte, el objetivo va a ser que cuando resuelva el problema, piense en cómo usaría este problema como una situación didáctica para que sus estudiantes, en este caso de este problema, aprendan a desarrollar el cuadrado de un binomio. Vamos a ver el problema. Nos dice, encuentra de dos formas el área de la siguiente figura. Nos dan un cuadrado, nos dan las medidas, bueno, nos da la medida de los lados. El estudiante ya tiene un conocimiento previo de cómo encontrar el área de un cuadrado.
pero ahora queremos usar este conocimiento previo para que él pueda aprender algo nuevo, que es desarrollar el cuadrado de un binomio. Entonces, pensemos en qué preguntas le haríamos a nuestros estudiantes para llevarlos a la conclusión correcta. En este caso, no nos vamos a centrar tanto en la parte de recuerda, sino que vamos a centrarnos en la parte de soluciona. Cuando estemos, que nuestros estudiantes hayan trabajado, ¿cómo les ayudaríamos a nuestros estudiantes a llegar a la conclusión correcta? Que aprendan a desarrollar el binomio de un cuadrado con este problema inicial, siendo este el medio didáctico que usaríamos, ¿verdad? Ahorita se lo plantearíamos al estudiante como una situación-acción, ¿verdad? Una situación didáctica donde él va a trabajar solo y va a tratar de entenderlo con el conocimiento previo que tiene. Le dejo, vamos a ver quién está conectado. Buenas tardes, Carlos. Les dejo unos minutos para que ustedes lo trabajen y piensen en eso que les digo. En la parte soluciona, cómo ayudarían a sus estudiantes a llegar a esa conclusión que ustedes quieren que llegue. Y lo comentamos después. Me explican la solución y cómo ayudarían a sus estudiantes. Este primero lo va a explicar Sofía y el siguiente le tocaría a Carlos. Les dejo unos minutos y me dicen cuándo lo tienen listo. Hola, hola. Hola, Carlos. Yo pienso que una de las formas es hacerlo bajo la fórmula del área que tiene el cuadrado, que es base por altura, donde la base sería y más 2 y la altura sería y más 2. Excelente, muy bien.
Entonces ahí ya tendríamos una forma de encontrar el área. El problema nos dice que encontremos dos formas. Entonces, primero en la parte de soluciona, pues ya tenemos en qué nos queremos enfocar. Recordemos que ahorita queremos guiar a nuestros estudiantes a desarrollar el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ayudándoles a ellos a pensar en eso. Como usted decía, vamos a ayudarles con el conocimiento previo que tienen. El área es lado al cuadrado, porque es un cuadrado, entonces ellos van a identificar cuál es el lado del cuadrado. Al identificarlo, sabemos que el lado vale y más 2 y el área, una forma sería, como mencionaba Carlos, el área sería elevar al cuadrado ese lado, y más 2 elevado al cuadrado. Por productos notables, pero se solucionaría. Exactamente, pero este problema es un medio didáctico. Le estamos dando a nuestro estudiante este problema para que él trate de, por sí solo, llegar a esa regla que nosotros conocemos como el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el tercero al cuadrado, más el cuadrado del segundo. Entonces, esa regla de productos notables que quizás el estudiante va a aprender y después va a aplicar fácilmente, en este momento él tiene que construirla. Entonces eso queremos hacer y nosotros queremos guiarlo para que él pueda construirla. En este punto, ¿cómo le ayudaríamos a nuestro estudiante? Porque él puede decir, ok, el área, ya encontré el área de esta forma, pero para que empiece a relacionarlo con el cuadrado de un binomio, ¿cómo le ayudaríamos a nuestro estudiante? A ver, Sofía. Bueno, algo que podríamos hacer es ayudarle a nuestro estudiante a percibir que en este cuadrado tenemos dos longitudes distintas. Y el lado del cuadrado se forma por la suma de esas dos longitudes. Cuando él entienda que lo que está elevado al cuadrado se conoce como binomio, entonces él va a poder después relacionar la otra forma que debe encontrar con esta primera que ha encontrado. Ese es el objetivo, que pueda relacionar las dos formas de encontrar el área y ahí pueda entender cómo se hace este desarrollo. En el caso de la segunda forma, ¿cómo sería la segunda forma, Sofía? Quizás está teniendo problemas. Bueno, entonces tenemos la segunda forma donde vamos a ayudar al estudiante a ver el cuadrado que le habíamos presentado dividido en las partes. En este caso teníamos uno celeste de longitud Y, del lado Y, uno morado que tenía una base 2 y una altura y otro cuadrado más pequeño que era amarillo de lado 2.
Ahora que él ya aprendió a encontrar el área, entendiendo que el lado era la suma de dos longitudes distintas que tenía que elevar al cuadrado, ahora va a encontrar el área descomponiéndolo en cada una de sus partes. Nosotros le vamos a ayudar a ver, cuando él ya presente su solución, cómo se relacionan ambas áreas. El estudiante tiene que llegar a la conclusión, porque él va a trabajar el problema inicial, que tiene 4 áreas, pero 2 de esas áreas son iguales. Entonces, solamente tiene que multiplicarla por 2 y encontrar una y multiplicarla por 2. La primera sería y al cuadrado porque es un cuadrado y el d es del lado y. La segunda sería base por altura, en este caso 2 por y, pero como tiene 2 áreas iguales, entonces solo tiene que multiplicar por 2. Y la última, que es un cuadrado del lado 2, lo tiene que elevar al cuadrado. Por último, tenemos que el área sería y cuadrado más 4y más 4. Cuando el estudiante ha trabajado esto, él va a encontrar las dos formas, porque eso nos pedía el enunciado. Una vez que el estudiante ha encontrado las dos formas, nuestro trabajo es ayudarlo a relacionar esas dos formas que pedía el problema inicial. Podemos hacerle preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se relaciona la primera forma con la segunda? Y le planteamos el diagrama de esta manera. Es decir, el cuadrado construido con los dos rectángulos y los dos cuadrados y separados en partes. Separados en partes fue la segunda forma que encontró. Todo unido en un solo cuadrado fue la primera forma que encontró. Él puede llegar a la conclusión de que las áreas, le podemos preguntar, ¿las áreas son iguales? Sí, son iguales, porque lo único que hicimos fue hacerlo por partes y en la otra pues lo hicimos todo junto. Una vez que él vea esta relación, entonces ahí sí sale la regla que usted mencionó, Carlos, que es la de productos notables y queremos en este paso con este problema ayudarlo a entender eso. ¿Verdad? Que el desarrollo de y más 2 elevado al cuadrado es igual a elevar la y al cuadrado más 2 veces, pero ahora él entiende por qué son 2 veces que hacemos el producto de y por 2. ¿Por qué? Porque son dos rectángulos que tienen la misma área. Entonces él dice 2 veces el producto de y por 2 más el 2, que es el lado del cuadrado elevado al cuadrado, que en este caso sería 4. Y ahí hemos introducido con nuestros estudiantes ese tema, planteándoles este problema inicial como un medio didáctico. Recordemos que las situaciones adidácticas están dentro de una situación didáctica. Una situación didáctica es la construcción de ciertas condiciones de forma intencional para transmitir un saber matemático. Y una situación adidáctica es cuando lo dejamos trabajar a él solo con el medio, ¿verdad? Dentro de la situación didáctica nosotros planteamos situaciones adidácticas donde los vamos a dejar a ellos trabajar ellos solos con el problema para que construyan sus propios conocimientos, vayan entendiendo, vayan probando, y este sería un buen problema para hacerlo con este tema, ¿verdad? Que queremos que ellos se introduzcan y puedan comprender este tema que va dentro de los productos notables. La verdad sí es una buena forma de... Sí, porque así ellos ya pueden comprender, ¿verdad? No solo se lo aprenden como una regla. Estábamos viendo que uno de los efectos del contrato didáctico pues es el efecto Jordan, donde nosotros les enseñamos a memorizar una regla, ellos se aprenden la regla, pero no entienden por qué. Entonces, este medio didáctico, que es un problema, que está en el libro de ESMATE, de 9º grado, les ayuda a los estudiantes a entender el porqué de esa regla, que quizás luego simplemente van a aplicar para desarrollar
estos ejercicios, pero ahora ya entienden por qué o por lo menos tienen una visión más amplia del problema. Vamos con otro problema. Ahora queremos enseñarles a nuestros estudiantes el desarrollo de un trinomio elevado al cuadrado. Y para esto les vamos a plantear esta figura y le vamos a decir encuentra de dos formas el área de la siguiente figura. Le dejo unos minutos para que trabaje el problema. Ya se conectó Nelson. Bueno, que trabajen ambos el problema y piensen en cómo ayudarían a sus estudiantes con este medio didáctico para que ellos puedan comprender cómo se desarrolla un trinomio elevado al cuadrado. Les dejo unos minutos y luego nos lo va a explicar Nelson. Yo pienso, Lick, que sería quiero ver, sería elevándolo al cuadrado, ¿verdad? Y hacer una multiplicación de polinomios. O explicándolo gráficamente ahí, que la suma de una área más la suma de las otras dos áreas. Así como está el cuadrado ahí dividido por colores. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, igual. La suma del cuadrado celeste más dos veces la suma del área de los dos rectángulos morados, más la suma de los otros dos del gris. Digamos, sería, por ejemplo, 1 por X multiplicado dos veces por el verde, ¿verdad? La suma como de 4 para explicar la multiplicación de polinomios. Muy bien, entonces podemos hacerlo de dos formas, ¿verdad? Así como en el caso anterior. Primero le vamos a ayudar a nuestro estudiante. Él tiene que trabajar de manera individual. Si tienen problemas, nosotros obviamente le vamos dando pistas, ¿verdad? Cuando ellos están trabajando en este tiempo que les damos para que resuelvan el problema. Si no pueden comprender una forma, podemos darle una pista como que tiene que encontrar el lado del cuadrado.
ellos tienen un conocimiento previo de cómo encontrar el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado. Entonces, lo que el estudiante tendría que hacer para la primera forma es identificar que el lado del cuadrado es la suma de y más x más 1. Ese es nuestro objetivo, que el estudiante logre entender esa parte, que el lado del cuadrado es la suma de esos tres términos. Cuando el estudiante ya lo perciba y plantee cuál es el lado del cuadrado, entonces va a poder encontrar el área de la primera forma. El área será lado al cuadrado y él deberá plantear que el lado del cuadrado es x más y más 1 o y más x más 1. Vamos a dejarlo así, x más y más 1. Por tanto, al sustituirlo en la fórmula del área, tenemos que el área es x más y más 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un trinomio. En este punto, pues el estudiante ya sabe que es un trinomio, pero si no lo recuerda, nosotros podemos preguntarle y si no lo recuerda, explicarle, ¿verdad? Un trinomio es cuando tenemos tres términos. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque estamos introduciendo otra regla de productos notables, que es el cuadrado de un trinomio, y queremos que entienda cómo se trabaja o cómo se puede resolver de una forma más rápida el cuadrado de un trinomio. Cuando entienda la primera forma, entonces tiene que pasar a resolver la segunda forma. Una pista que podemos darle es, como decía Carlos, descomponer todo el cuadrado en cuadrados y rectángulos, identificar los que son iguales y que solo va a calcular una vez el área de los que son iguales y multiplicarlo por la cantidad de veces que aparecen los que son iguales. En el caso de la segunda parte, la segunda forma de encontrarlo, el estudiante tendría que hacer esto, descomponerlos en cuadrados y rectángulos. Una recomendación que podemos darle es que primero encuentre el área de los cuadrados y después el área de los rectángulos. ¿Por qué? Porque de esa manera le será más fácil recordar la forma de calcular el cuadrado de un trinomio. Nosotros sabemos que el cuadrado de un trinomio en la regla de productos notables nos dice el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el doble producto del primero por el segundo, del primero por el tercero, del segundo por el tercero. Entonces primero serían las áreas de los cuadrados y después las de los rectángulos. Una vez que el estudiante logre identificar cuánto vale cada lado del cuadrado y cada lado del rectángulo, porque es uno de los retos que tiene que hacer. En el ejercicio anterior solo le mencionaba el lado total, entonces él tiene que descomponerlos en todos los segmentos, cuadrados y rectángulos, y colocarle cuánto mide, en el caso de los cuadrados, cada lado, y en el caso de los rectángulos, cuánto mide la base y cuánto mide la altura, ¿verdad? Él tiene que identificarlo al ir viendo la figura. Cuando planteemos la solución en pizarra, hacerlo de esta manera le va a ayudar a los estudiantes a recordarlo mejor. El área 1 sería el primer cuadrado, el área 2 el segundo, el área 3 el tercero, 2 veces el área del rectángulo morado, 2 veces el área del rectángulo rosado y 2 veces el área del rectángulo verde. Le tenemos que recordar que las áreas de los rectángulos es base por altura, donde la base y la altura obviamente van a ser distintos. Y ahí es donde vamos a tener la segunda fórmula, la segunda forma, que básicamente es ya resolver el cuadrado del trinomio, que sería x cuadrado más y cuadrado más 1, más 2 veces el producto de x por y, que sería el área del morado, 2 veces el producto de 1 por x, que sería el área del rosado, y 2 veces el producto de 1 por y, que sería el área del verde.
lo que nos queda con x cuadrado más y cuadrado más 1 más 2xy más 2x más 2y. Cuando el estudiante ya tenga las dos soluciones, nosotros vamos a ayudarles a relacionar esas dos soluciones, que ese es el objetivo de este problema. Es decir, que el cuadrado de este trinomio es igual a x cuadrado más y cuadrado más 1 más 2xy más 2x más y. Y allí ellos ya pueden ir entendiendo que cuando tienen un trinomio o tienen tres términos que están elevados al cuadrado, primero tienen que encontrar, por así decirlo, el área del primero, el área del segundo término y el área del tercero. Es decir, elevar al cuadrado cada uno de los términos que tienen en el trinomio. Y después tienen que encontrar 2 veces el área de cada rectángulo, que siendo que los rectángulos tienen longitudes diferentes, entonces tienen que multiplicar entre sí los diferentes términos que tengan y los tienen que multiplicar por 2, ¿verdad? X con Y, X con 1. Y después Y con 1 y ahí tendrían el desarrollo de ese trinomio. Entonces, estos problemas pues nos van a ayudar a introducir estos temas con nuestros estudiantes. Vamos a ver otro, pero en este caso el objetivo es factorizar. Vamos a ver ustedes, primero van a reubicar las piezas de tal modo que se forme un rectángulo y me dicen cómo las ubicaron para formar el rectángulo, ¿verdad? Y después encuentran el área del rectángulo de dos formas diferentes. El objetivo es factorizar. Entonces, primero reubicamos y después encontramos el área de dos maneras diferentes. Me dicen cómo colocaron todas las piezas cuando tengan la solución.
¿Cómo van? ¿Cómo le han quedado reubicadas esas piezas? En mi caso, me quedó, dejé el cuadrado así, coloqué primero el primer cuadrado celeste Ujú. y a la par de él, así de forma horizontal, coloqué 4 rectángulos morados, pero así de forma vertical como están ahí. Luego en la Ujú. Bueno, vamos a ver entonces cómo queda la reubicación. Así como decía Sofía, sí, podemos reubicar, ¿verdad? 4 verticales a la par de el cuadrado celeste, 4 morados y 3 de forma horizontal. Y luego colocar todos juntos los 12 cuadrados de una unidad, ¿verdad? Al cuadrado. O también los podemos colocar 3 verticales y 4 horizontales y luego en el espacio que quede colocamos todos los cuadrados pequeñitos. Aquí tenemos todos los cuadrados y rectángulos y vamos a reubicarlos. Primero vamos a poner el celeste y luego vamos a ir colocando los rectángulos morados a la par de forma vertical. Vamos a colocar 3 verticales y después vamos a colocar 4 horizontales. Una vez colocados los rectángulos, vamos a pasar con los cuadrados más pequeños. Y una vez todos ubicados, ya hemos formado nuestro rectángulo. El problema nos decía que además de formar el rectángulo, teníamos que encontrar el área de 2 maneras diferentes. ¿Cuál es el objetivo de encontrar el área de 2 maneras diferentes? Que usemos este problema para factorizar. Una de las formas en las que podemos encontrar el área es encontrando la base del rectángulo y la altura, ayudándole a nuestros estudiantes a ver que la base sería la suma de las 2 longitudes que tenemos, que en este caso sería la X, que es del rectángulo, y las 3 unos que tenemos que sumarlo. 1 más 1 más 1 es 3, entonces sería X más 3. Esa sería la base de nuestro rectángulo y la altura sería X más la suma de estas 4 unidades, que es 4, X más 4. Entonces podríamos plantear el área base por altura y también podríamos encontrar el área descomponiendo cada uno de los rectángulos. En el interior nos dice cuál es el área de cada rectángulo, es decir, el área de este rectángulo es X porque su altura es X y su base es 1. Entonces tenemos X por 1 es X. Entonces, adentro del rectángulo ya nos está indicando, y de los cuadrados ya nos está indicando cuál es el área. Así que la otra forma que vamos a ayudarle al estudiante que vea es sumar todas las áreas de los rectángulos y de los cuadrados. Tenemos el celeste X cuadrado, tenemos 7 morados, que serían 7X, y tenemos 12 cuadrados de área 1, por tanto sería 12. Entonces, X cuadrado más 7X más 12, y la otra forma es base por altura, es decir, X más 3 por X más 4. Les hacemos o les ayudamos a ver que esas áreas son iguales. Por tanto,
este producto es la forma factorizada de este trinomio. Este trinomio es de la forma x cuadrado más bx más c. Y queremos que entiendan cómo poder factorizarlo, ¿verdad? Les ayudamos a ver que tienen que tomar que esta x pues es la raíz cuadrada de este cuadrado, ¿verdad? De ahí sacamos esa x porque tiene la misma longitud que el lado del cuadrado, lo único que en este caso su altura es diferente. Entonces tiene la misma longitud que este celeste. Esa se coloca en los paréntesis y después tiene que buscar dos números que multiplicados le den 12, que sería el total de estos cuadrados, y sumados le den 7. Y ahí tenemos un ejercicio para introducir la factorización de este tipo de trinomios. Vamos con otro problema. Vamos a plantearles a nuestros estudiantes un problema de aplicación donde no van a usar calculadora, van a dejar el área en función de pi y tienen que factorizar. En este caso, hemos estado estudiando la factorización con nuestros estudiantes. Ellos ya aprendieron a factorizar y tienen que utilizar la factorización en un problema de aplicación para encontrar el área de esta sección sombreada. Entonces, tenemos dos círculos, uno más pequeño, otro más grande, y queremos solo el área gris, solo encontrar el área gris. Les dejo unos minutos y me dicen ustedes cuánto les dio.
¿Cómo van? ¿Cuánto les dio el área sombreada? Vamos a verlo. Entonces tenemos dos círculos. El área sombreada es igual al área 1, que sería el mayor, de radio de 102 centímetros, menos el área 2, que es el área del círculo de radio de 98 centímetros. Dijimos que no van a usar la calculadora nuestros estudiantes y nuestro objetivo es que practiquen la factorización. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces nuestros estudiantes van a tener que encontrar el área del círculo de radio mayor y el área del círculo de radio menor por separado. Y después encontrar el área sombreada haciendo la diferencia. El área mayor será pi por 102 al cuadrado, pero no se va a desarrollar. Esa podría ser una pista que podríamos darle cuando ellos estén trabajando, que simplemente dejen indicada el área, ¿verdad? Que no desarrollen el 102 al cuadrado porque no pueden usar calculadora, sino que van a tener que factorizar. Entonces les decimos, déjenlo indicado porque ellos nos pueden decir, pero tengo que hacer esta multiplicación o no puedo usar calculadora, entonces que lo dejen así. Lo mismo para el área 2, que tenemos pi por 98 al cuadrado. Ahora planteamos el área sombreada como la diferencia de esas dos áreas. Y aquí es donde vamos a aplicar la factorización. Nuestros estudiantes van a ser capaces de ver que tienen un factor común, que en este caso es pi, porque aparece en ambos términos. Entonces, primero tendrían que sacar ese factor común. Después, les queda una diferencia de cuadrados, ya que no desarrollaron 102 al cuadrado ni 98 al cuadrado, entonces pueden factorizarlo como una diferencia de cuadrados. Abren dos paréntesis, sacan raíz cuadrada al primero, raíz cuadrada al segundo, un signo negativo en un paréntesis y un signo positivo en el otro paréntesis. Y ahora es más fácil hacer la suma y la resta. 102 menos 98 es 4 y 102 más 98 es 200. Entonces ya tendríamos un producto más sencillo de hacer. 4 por 200 es 800 por pi, que era el factor común que habíamos sacado al principio. Entonces, este sería un problema de aplicación para ayudar a nuestros estudiantes a practicar la factorización. Factor común y diferencia de cuadrados. Vamos a ver el siguiente, que es bastante similar. Y en este caso nos dice lo mismo, calcular el área sombreada, factorice y no use calculadora. Aquí tenemos dos cuadrados. El lado del cuadrado mayor es de 35 centímetros y el lado del cuadrado menor es de 25 centímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. El área sombreada es el área mayor menos el área menor. Y recordamos la fórmula de cómo encontrar el área de un cuadrado. Este es un conocimiento previo que ellos ya deben tener. Si no lo recuerdan, nosotros podemos
ayudarles, pero es un conocimiento previo que nuestros estudiantes ya saben o ya tienen. Encuentran las dos áreas, el área 1 y el área 2, y les decimos que dejen indicado. No van a usar calculadora, entonces dejen indicadas las áreas. Pueden utilizar la unidad de medida, pueden colocar la unidad de medida o pueden omitir la unidad de medida y colocarla al final. Si usan la unidad de medida, entonces elevamos al cuadrado los centímetros y los sacamos afuera como un factor común. Y también van a utilizar la diferencia de cuadrados, ¿verdad? 35 al cuadrado menos 25 al cuadrado serían 2 paréntesis, la raíz del primero menos la raíz del segundo multiplicado por la raíz del primero más la raíz del segundo. Y estas sumas y restas pues son más sencillas hacerla. 35 menos 25 es 10 y 35 más 25 es 60. Ahora ya tenemos un producto, 10 por 60 es 600 y el área sombreada entonces sería 600 centímetros cuadrados. Con estos ejercicios de aplicación, el objetivo es que los estudiantes puedan practicar los temas de factorización que se han estado trabajando. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto en esta tutoría? Bueno, hemos repasado sobre la teoría de Guy-Brousseau de las situaciones didácticas. Él nos plantea que una situación didáctica es construir un conjunto de condiciones para o con la intención de transmitir a nuestros estudiantes un saber matemático. En las situaciones didácticas hay situaciones adidácticas que son cuando vamos a dejar a nuestro estudiante interactuar él solo con el medio didáctico, ya sea el problemas como los que hemos visto, para que él pueda construir el conocimiento. Nosotros podemos usar, vamos a usar las fases de las situaciones didácticas según la metodología del plan pizarra. La situación-acción la vamos a utilizar en el problema inicial. Así como hemos visto, les planteamos el problema inicial a nuestros estudiantes y les dejamos un tiempo para que ellos trabajen. Ahí estaríamos utilizando esta situación adidáctica que es la situación-acción. Luego, en este mismo espacio se puede aplicar o puede ocurrir la situación formulación, donde el estudiante puede expresar sus ideas sobre lo que entiende el problema y comunicarlo con sus compañeros. La situación validación se dará en la parte de solución, donde vamos a preguntarle qué es lo que ha trabajado y ellos van a justificar lo que han hecho y por qué lo han hecho así. En este momento vamos a validar sus respuestas. Podemos hacerlo comparando con lo que ha trabajado otro estudiante y escribiendo en pizarra la solución, ¿verdad? Que ellos vayan compartiendo y así pues el estudiante sabrá si su respuesta es correcta, la solución que ha planteado del ejercicio. Y esta sería la situación validación. Y después será la situación institucionalización, que es el paso comprende, donde en el libro de texto aparece una C, ahí están las definiciones de los conceptos ya formalmente y pues con nuestros estudiantes lo que ellos han construido con los ejercicios, así como vimos los primeros, donde se relacionaban dos áreas y encontrábamos el desarrollo de un binomio al cuadrado. Entonces ahora ya lo vamos a ver formalmente en la situación institucionalización. Ellos quizás pudieron comprenderlo al ver las figuras, al separar las áreas, al encontrarlas así, pero ahora lo vamos a formalizar y el estudiante pues ya comprenderá correctamente la definición de ese concepto que queremos enseñarle. Estas son las fases que plantea Guy-Brousseau en la teoría de las situaciones didácticas, ¿verdad? Queremos recordar esto y hay algunas preguntas que les voy a compartir que serán las evaluadas para esta tutoría. Se las voy a enviar por correo junto con la grabación de este video y los ejercicios en PDF para que ustedes puedan responder a esas preguntas y subirlas en plataforma. Nos quedamos hasta acá y fue un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, igualmente. Feliz tarde. Feliz tarde, Sofía. Feliz tarde, Nelson y Carlos. Fue un gusto tenerlos por acá. Tenía una duda, Liz, tal vez me Sí. pueda ayudar. En base a la tarea. Sí, dígame.
Fíjese de que yo he planteado, bueno, pienso plantear una pizarra en PowerPoint, como usted me comentaba, Ujú. con los pasos, pero tengo dudas porque en las indicaciones nos dice de que debemos mencionar los objetivos y al finalizar expresar lo aprendido. Entonces, mi duda es esa. Si, por ejemplo, en el plan pizarra uno entra con el papel únicamente de docente o puede hacer una introducción como estudiante de la temática de la materia. Y al finalizar, Ah, ¿cómo hacer ok. esas dos pautas? No sé si me comprende. Sí, le comprendo. Vaya, usted puede hacerlo de dos maneras. Puede introducir su video como estudiante de la asignatura, presentarlo y después decir, bueno, ahora vamos a ver una clase modelo. Y entonces ahí a partir puede ser una pequeña transición, ¿verdad? Donde vea dónde va a iniciar ya usted dando la clase. Y después hacer lo que dice la rúbrica, que tiene que dar pues sus conclusiones, la experiencia que ha tenido, dificultades y obstáculos de los que tienen que hablar. O puede introducir la clase sin hacer así como docente, iniciar como una clase modelo, el video, y al final hablar sobre pues todo lo que lo que no incluyó al principio, los objetivos y todo, pues todo hacerlo al final, ¿verdad? Puede hacerlo de las dos maneras y no habría ningún problema. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, Lick, exactamente eso. Pero igual me queda claro con lo que usted me dice, entonces así. Gracias, Lick. Ah, excelente. Muy bien. Entonces puede hacerlo así, ¿verdad? Listo. Una pequeña introducción y al final, o de un solo introduce la clase y al final. ¿Sí, Sofía? Con respecto a lo que mencionaba el compañero, en este caso, si presentamos la parte introductoria, ya sea, digo, introductoria o final, siempre debemos estar conectados con los estudiantes o, por ejemplo, se termina la clase, cierro sesión con ellos y me quedo sola dando la conclusión o deben estar presentes ellos ahí. No, se quedaría sola dando la conclusión. Los estudiantes solo van a estar en el momento que usted presente la clase modelo. Está bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Tienen otra duda? ¿O estamos bien ya con la clase que van a hacer de su tarea? No comprendí bien eso, licenciada, porque, bueno, si, por ejemplo, nuestros compañeros se conectan a la asesoría, eh, no habría manera de decirle, o no sé, quizás solamente cortando el video, pero en Teams, por ejemplo, se grabaría de manera corrida, y por ejemplo, ya ellos ya estarían ahí. Por ejemplo, si usted lo va a hacer al final, todo, ¿verdad? Hablar de los objetivos, las conclusiones y obstáculos quizás que se enfrentó. Entonces, a una vez termina la clase modelo, usted la termina como, bueno, terminamos la clase y ya ellos pueden salir la sesión. Usted sigue grabando porque cuando todos se salgan, usted ya hace sus conclusiones. No habrá problema. No tendría que detener la grabación porque si detienes la grabación, sí. En Sí, Teams sí ya hasta ahí quedó, ¿verdad? sí, No, exacto, ahí no puede hacer pausa, entonces. por eso Entonces solo ellos se salen. es la situación que le comentaba, porque al menos si yo, por ejemplo, hago una introducción, por ejemplo, entonces yo me presento como estudiante de la asignatura, ya ellos ya estarían ahí no habría inconveniente. No, no hay problema. O incluso, bueno, sí, ¿verdad? Como ellos, sí, no, no hay problema porque usted tiene que estar seguro que van a estar ahí cuando usted ya empiece su clase, entonces no vaya a ser que usted esté grabando y después ellos se conecten un poquito más tarde, ¿verdad? Entonces es mejor que estén de una vez, usted empiece, si hace una introducción, que ellos ya estén, no hay problema. Vaya, Lick, gracias. Ujú. Está bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, terminamos hasta acá. Y si tienen alguna duda o les va surgiendo alguna, me pueden escribir también.
Pasen feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, Alicia. Feliz igual. tarde.